Hace unos días, en el programa de La Contrarréplica, que dirige el periodista Fernando Díaz Villanueva, uno de los oyentes le preguntó por la posibilidad de una reunificación de la hispanidad. La respuesta de Fernández Villanueva, persona que conoce Hispanoamérica y periodista que dedica parte de su tiempo a la divulgación de la historia, nos sorprendió tristemente. Tachó este planteamiento como de mala idea, así como de impracticable. Y queremos refutar radicalmente esa opinión, porque la unidad de la hispanidad no es que no sea un mal planteamiento, es que es la mejor, es prácticamente la única alternativa geoestratégica sólida para los países de la hispanidad, con la salvedad, tal vez, de la propia España. Es la mejor alternativa desde el punto de vista político, económico, tecnológico y militar, y mostraremos que es plenamente viable, plenamente practicable, es una alternativa realista. Que un intelectual lúcido en muchos aspectos tenga esa opinión revela cómo de interiorizados tenemos los mensajes antihispanos de la hegemonía cultural anglosajona. Bien, vamos ahora con Moisés, que es un extremeño que vive en Suecia y que pregunta por una hipotética unificación política de los países hispanohablantes. Pero claro, lo que habla es que de 500 a 600 millones de hispanohablantes con idioma materna, una unificación, ¿sabes?, para poder luchar contra las grandes potencias como ahora Estados Unidos o China, que es emergente y... A mí eso me parece una idea horrorosa y fíjate que soy yo un panhispánico y amigo de todo lo que sea tenga que ver con la hispanidad, pero me parece una idea horrorosa. Imagínate un megaestado hispano. Los hispanos conformamos una comunidad cultural muy amplia, eso está claro, no hay que negarlo. A ver, creo que no somos conscientes de la extensión geográfica del orbe hispano, sinceramente te lo digo. Desde el norte de España hasta el sur de Chile, hay en línea recta 13.000 kilómetros. 13.000 kilómetros. Sorprende que el primer argumento en contra de un acercamiento, de una reordenación de los países hispanos, sea el de la distancia y la diversidad cultural en los territorios de la hispanidad. Durante 3 siglos, durante 300 años, en unos tiempos en que las comunicaciones eran un verdadero obstáculo al gobierno común, la hispanidad vivió con éxito como un único cuerpo social. Hoy día, en la era de las telecomunicaciones, del 5G, con cero latencia, en la que los cirujanos pueden operar a un paciente a miles de kilómetros de distancia, este argumento es un sinsentido. Como refutación adicional, tenemos el caso de Rusia, con una distancia de más de 9.200 kilómetros de extremo a extremo, con sustanciales diferencias culturales y religiosas en su territorio y que, pese a fuertes presiones en contra, consigue mantener su unidad. El segundo argumento del periodista madrileño nos parece también desacertado. Yo creo que sería contraproducente y además constituiría una fuente continua de problemas. Hay varias razones para que veas que esto no te lo digo por decir. Pero la primera es que, y esto también lo he dicho muchas veces aquí, cuanto más grande es el Estado, más posibilidad hay de que devenga ese Estado en tiránico. En líneas generales, cuanto más pequeño es un Estado, mejor. Así que yo no sería partidario de que se constituyese ningún megaestado. Al contrario, creo que si me das a elegir, sería partidario de lo contrario, de que haya más estados hispanohablantes, no menos de los que hay. Como decimos, Fernando Díaz Villanueva, sarcástico, azote de la ultraizquierda y de la progresía irreflexiva, es un acérrimo defensor del liberalismo económico. Esa defensa a ultranza del liberalismo y la tendencia a interpretar todo bajo esa perspectiva, incluso las relaciones entre naciones y las relaciones del Estado con el individuo, le lleva a hacer planteamientos irreales, planteamientos que no resisten el contraste con la realidad. Es bonito pensar que pueden existir países pequeños, con estados limitados, cercanos a las necesidades de sus ciudadanos, que les respeten. Es fácil imaginar que como ciudadanos viviríamos mejor en una nación así. Este pensamiento cándido olvida que hoy día, en el mundo, la última razón geoestratégica sigue siendo la fuerza económica, tecnológica y militar. Hoy día, 3 grandes naciones, 3 estados continente, con más de 10 millones de kilómetros cuadrados cada uno, que lideran esos 3 ámbitos, el económico, tecnológico y militar, Estados Unidos, China y Rusia, se reparten el mundo. El resto de naciones son vasallos de estos estados, con muy poco margen de maniobra e independencia real. Un solo ejemplo. La poderosa y moderna Alemania, el país líder de la Unión Europea, está siendo obligada por Estados Unidos a obedecer como vasalla en un aspecto tan crucial para ella como es el aprovisionamiento energético, y no ha podido ni está claro que pueda finalizar la construcción del gasoducto Nord Stream 2.
Este gasoducto es claramente contrario a los intereses de Estados Unidos. Reforzaría una Rusia demonizada que lleva casi una década sobreviviendo y progresando bajo las sanciones, mejoraría las relaciones de Alemania y de toda la Unión Europea, gran estado vasallo estadounidense, con Rusia, y por último, haría perder mucho dinero a Estados Unidos, ya que, como no, detrás de la paralización del Nord Stream 2 está la propia ganancia económica directa, puesto que busca vender a cambio del gas ruso su propio gas licuado mucho más caro. Obviamente, de este tema se habla muy poco en los medios de comunicación oficiales. No es conveniente mostrar la cara agresiva de la subordinación a Estados Unidos. La dominación se perpetúa cuando se silencia. Como decíamos al inicio, la única alternativa sólida para que los países de Hispanoamérica, países pequeños y medianos todos ellos, a excepción de México, que por el contrario soporta el duro peso de hacer frontera con el vecino agresor que le robó el 60% de su territorio, es la unidad. Vamos a explicar a continuación cómo los países hispanos están todos ellos sometidos al yugo anglosajón, yugo especialmente implacable por pertenecer al espacio geográfico que ellos consideran su patio trasero. Recordemos que la doctrina Monroe lleva rigiendo ya 200 años. Aquel América para los americanos en realidad significa Iberoamérica es el corral de los supremacistas estadounidenses. Por eso, la única alternativa sólida para que los países hispanos puedan ganar poder y aspirar a sacudirse ese vasallaje y tener cierto margen de independencia real para luchar por sus propios intereses es ganar masa crítica a través del acercamiento político, de la unión, de la reunificación. Para entender por qué la unidad es la única alternativa sólida, primero tenemos que mirar la realidad de Hispanoamérica hoy día, tal cual es. Seamos sinceros, los 20 países de la hispanidad son la materialización geopolítica de los últimos 200 años de dominio anglosajón en todo el continente. La división en 20 estados débiles, pequeños y enfrentados ha sido el entorno idóneo, el marco perfecto para que impere la voluntad anglosajona, inicialmente la británica y desde mediados del siglo XIX la estadounidense. Es bien sabido, pero conviene refrescarlo. La balcanización de la hispanidad es resultado directo de la acción diplomática y masónica británica, que usa a los libertadores como tontos útiles. Gran Bretaña roba el tesoro de todas las haciendas virreinales, colapsa la estabilidad monetaria, se firman tratados comerciales desiguales, similares a los que después se impondrían a naciones asiáticas, arruinándolas por siglos, se destruye la industria local a velocidad de vértigo, se ahoga a las nuevas naciones con préstamos en monedas extranjeras y, en consecuencia, comienza, al no poder devolverse esos empréstitos, el apropiamiento de recursos naturales, agrícolas y mineros especialmente. Bajo esas condiciones nacieron las 20 nuevas repúblicas hispanas, y así llevan 200 años, bajo ese modelo de subyugación, siempre despiadado, pero más sofisticado a medida que pasan las décadas. Tomemos un poco de distancia y simplemente miremos con pensamiento crítico el mapa político de América. ¿Por qué existen 6 países minúsculos en Centroamérica, con apenas pocos millones de habitantes, hundidos en la mayor pobreza, mayor aún que la del resto de países hispanoamericanos? Es obvio que jamás podrán levantar cabeza por sus propios medios. No tienen el menor sentido histórico ni geopolítico. Bueno, sí lo tiene para los anglosajones, que pueden hacer y deshacer así a su antojo controlando la retaguardia de México. La mera existencia de Panamá es resultado directo de la voluntad estadounidense, como hemos explicado en otro de nuestros vídeos, que instó a su separación de Colombia cuando se inició la construcción del canal, para poder no solo controlar, sino lucrarse de esa infraestructura tan vital para el comercio mundial. Recordemos que Estados Unidos consiguió que se le cedieran a perpetuidad los derechos de explotación del canal. ¿Por qué Uruguay está separado de Argentina, cuando durante siglos formaban parte de la misma división administrativa, y no hay menor razón histórica que lo avale? ¿Por qué Chile y Argentina no conforman una única nación bioceánica en el Cono Sur, cuando sus libertadores, entre comillas, San Martín y O'Higgins, se unieron fraternalmente en el abrazo de Maipú? Obviamente porque nada le interesaba menos a Gran Bretaña que la existencia de un país poderoso en el Cono Sur, al que sería muy difícil subyugar. Había que dividir para imperar. ¿Por qué apenas duró unos años la Gran Colombia y se dividió en Colombia, Venezuela, Ecuador? Idéntica respuesta. ¿Por qué México perdió el 60% de su territorio, apenas 2 décadas tras ser independiente? ¿A quién beneficia el mapa político de Hispanoamérica tal cual es? Es fácil que muchos espectadores piensen tras oír esto que la influencia subordinadora anglosajona en el origen de la balcanización de Hispanoamérica pudo ser fuerte, pero que ya, entrados en el siglo XX, esta influencia ha sido menor y que el estatus actual de pobreza, subdesarrollo, malestar, se debe a la incapacidad casi consustancial del carácter hispano, del carácter católico, para conformar sociedades modernas generadores de riqueza, como vende constantemente la propaganda anglosajona en la que vivimos inmersos.
Esta ridícula visión supremacista se desvanece para quienes conozcan un poco de historia y sepan que durante 300 años la sociedad hispana era notablemente más rica, más pujante que la anglosajona. Pero obviamente esto se oculta, porque una parte sustancial de la perpetuación de la explotación, de la subordinación, es crear una niebla de propaganda que impide al dominado actuar para librarse del dominador. Pues no, la presión subordinadora, la presión extractora de riqueza de Estados Unidos hacia el resto de América comienza ya en el siglo XIX y llevan más de 150 años instalados en eso. Tomemos el ejemplo de la United Fruit Company. Gracias a la presión militar, diplomática y especialmente a la corrupción, consiguió hacerse con prácticamente el monopolio de la explotación de los principales cultivos locales, como el café y el plátano. En Costa Rica, consiguió a finales del siglo XIX la cesión gratuita de 320.000 hectáreas para cultivos y una exención de impuestos de 20 años. En Panamá, consiguió una facilísima implantación al estar la zona inundada de estadounidenses que habían llegado tras la firma del incomprensible tratado Mayarino-Vidlac, por el que la actual Colombia, Panamá aún no se había secesionado, cedía derechos de paso por el istmo a personas, mercancías y militares sin contraprestación alguna, sin pago alguno, un sinsentido que solo se puede entender por mediación de sobornos. La United Fruit Company, apodada el Pulpo por su habilidad para extender sus tentáculos en todos los rincones de América sin reparos morales, consiguió implantarse también en Honduras y Guatemala, y más tarde en Colombia, Ecuador, Cuba y la República Dominicana. A inicios del siglo XX controlaba, por ejemplo, el 90% del mercado mundial de plátanos. Llevan 150 años así. Los intentos de sacudirse esa dominación han sido y son reprimidos con ferocidad y de forma implacable. En 1928, por ejemplo, los 25.000 trabajadores colombianos de la United Fruit se declararon en huelga. Un mes después, Washington amenazó al gobierno de Bogotá con una invasión militar. Fue entonces cuando las autoridades colombianas ordenaron al ejército disparar contra una concentración de huelguistas en la llamada Masacre de las Bananeras, que causó 1.800 muertos. 1.800. Otro intento de liberación sofocado es el de Guatemala en 1951, relatado por John Perkins, economista de la CIA, en su libro Memorias de un sicario económico. En ese año, Jacobo Arbenz había sido elegido democráticamente presidente de Guatemala. El mandatario proyectó una reforma agraria que supondría la expropiación de buena parte de las tierras que la United Fruit tenía sin cultivar. Arbenz se comprometió a indemnizar a la multinacional según el valor que la empresa había dado a las fincas en sus declaraciones de impuestos, pero la United Fruit reclamaba mucho más. Comenzó una campaña de desestabilización, tildando a Arbenz de comunista, acusándole de que su reforma agraria la habían redactado desde Moscú. La United Fruit pagaba a periodistas de grandes medios para que divulgaran el peligro comunista en Guatemala. En 1954, la recién nacida CIA financió el entrenamiento en Nicaragua de un pequeño ejército golpista al mando del coronel Carlos Castillo Armas. El golpe triunfó y Arbenz tuvo que exiliarse. El nuevo presidente Castillo anuló todas las reformas que habían perjudicado a la United Fruit. No son estas sus únicas infamias. La desalmada United Fruit protagonizó hechos similares en Costa Rica, Cuba, Honduras, Nicaragua. Hoy día todo sigue igual, solo que cambiaron su nombre y ahora se llaman Chiquita. Posiblemente los plátanos que compras en el supermercado te los venda Chiquita. La acción de las multinacionales agroalimentarias estadounidenses degradó tanto a los nuevos estados hispanoamericanos, los puso tan de rodillas, que ya a principios del siglo XX surgió la denominación de repúblicas bananeras. Ninguno de los principales cultivos, azúcar, plátano, café, cacao, han escapado a esa rapacidad. Pero saltemos de sector y vayamos al sector generador de riqueza para una nación por excelencia, el minero. Sector que también es calificado por los organismos internacionales como el más susceptible de caer en sobornos y corrupción. Naciones enteras han conseguido unos niveles de desarrollo envidiables, apoyándose exclusivamente en la explotación de un recurso minero. El caso más obvio es el de los hidrocarburos y los países del Golfo Pérsico, Arabia, Kuwait, Emiratos, Qatar. Estos países deben a los hidrocarburos el haber alcanzado elevadas rentas per cápita. Incluso naciones modélicas, como Noruega, deben una parte crucial de su riqueza al petróleo, que supone el 20% del PIB y el 65% de sus exportaciones. Cercenar la riqueza minera de un país en vías de desarrollo es cortar su principal recurso para el progreso y la prosperidad. Desde el punto de vista del corruptor, conseguir una explotación minera por un soborno es un negocio brillante, inmejorable. Un pequeño desembolso garantiza ríos de beneficios durante muchas décadas, prácticamente sin oposición.
Los posibles impuestos son fácilmente sorteables. ¿Quién sabe lo que de verdad produce una mina? Los anglosajones tienen clara esta realidad desde hace siglos. Es conocido que Bolívar, ya en 1824, cedió los derechos de, por ejemplo, las minas de cobre de Aroa a los ingleses, a cambio de préstamos para financiar la guerra. Esas minas fueron explotadas por los ingleses hasta 1936. Pero no solo fue Hispanoamérica. La propia España cedió a los Rothschild por poco dinero los derechos de explotación de Almadena y Río Tinto, los principales yacimientos mundiales de mercurio y cobre, respectivamente. La estupidez y putrefacción de Fernando VII no tenía límites. Desde entonces, la voracidad anglosajona por explotar los recursos mineros hispanoamericanos de todo tipo, desde metales preciosos a hidrocarburos, no ha hecho más que crecer. Hoy día, la gran mayoría de yacimientos mineros hispanoamericanos son explotados por empresas anglosajonas, canadienses, estadounidenses y británicas. Un tercio de las explotaciones mineras hispanoamericanas pertenecen a empresas canadienses que a menudo esconden una matriz británica. Un ejemplo, Barrick Gold, canadiense, la principal compañía productora de oro del mundo, que tiene explotaciones en Perú, Chile, Argentina y República Dominicana. Newmont, estadounidense, segunda productora mundial de oro, tiene explotaciones en Perú, México y Argentina. La principal empresa productora de plata del mundo es la empresa Fresnillo, que explota varios yacimientos en México, primer país productor del mundo. Bajo el nombre Fresnillo podríamos pensar que se trata de una empresa mexicana, pero no. Se define como una empresa anglo-mexicana. Se constituyó en Reino Unido. Cotiza en la Bolsa de Londres. Esta forma parte del índice británico por excelencia, el Financial Times 100. Sus principales accionistas, como no, son los habituales fondos de inversión de las multinacionales anglosajonas. Dominación anglosajona con un lavado de cara. Y lo mismo podríamos hablar de la explotación del cobre, etc. Pero pasemos al mundo de los hidrocarburos, y a un ejemplo aún más revelador, el caso del petróleo. Las compañías petroleras estadounidenses llevan muchas décadas beneficiándose de los yacimientos de Centro y Sudamérica. Chevron, antes Texaco, la compañía petrolera más grande de Estados Unidos, explota yacimientos en la Venezuela del sátrapa Maduro, en México, en Argentina. ExxonMobil, la segunda compañía estadounidense, los tiene en Guatemala, Colombia, Perú y Argentina. Compañías anglo-holandesas como Royal Dutch Shell o anglo-francesas como Perenco tienen yacimientos en Colombia, Guatemala, México, Perú. ¿Por qué? El caso de Ecuador, relatado también por John Perkins en su libro, nos ayuda a responder a esto. Ecuador había sido gobernado durante muchos años por dictadores proestadounidenses. En 1979 se celebraron unas elecciones verdaderamente democráticas. Jaime Roldós se postuló como candidato. Su principal lema electoral era asegurar que como presidente buscaría que los recursos de Ecuador se usarían para ayudar a la gente. Roldós ganó de manera aplastante, por más votos de los que nadie había ganado nunca en Ecuador. Estamos decididos, inquebrantablemente decididos, a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. ¿Por qué no me cuentas qué ha significado para ti esta campaña de tu padre? Bueno, para mí ha significado que yo siento que si mi papá llega a obtener este poder, yo sé que él puede hacer algo muy bueno para todos los niños del suburbio, escuelas, clínicas y todo, para que no sufran esos niños y para que no crezca el analfabetismo en el Ecuador. ¿Tú lo has acompañado en alguna de sus giras? En bastantes. Ya hemos conocido Riobamba, Ambato, Quito, Guasmo y unos pueblitos más. Y comenzó a tomar decisiones para asegurarse de que las ganancias del petróleo fueran a ayudar a los ciudadanos ecuatorianos. El propio John Perkins fue enviado como sicario económico para tratar de corromper a Roldós, para tratar de sobornarle y conseguir que permitiera el abuso estadounidense. Roldós era un verdadero patriota y no cedió al chantaje. Murió pocos meses después, junto con su esposa, en un accidente de avión. Perkins no duda que el derribo del avión fue obra de la CIA. Curiosamente, el avión cayó en las cercanías de una base militar estadounidense y el área fue rápidamente acordonada y aislada.
Testigos visuales del accidente murieron poco después en extrañas circunstancias. Comunicados internos de Texaco, pocos meses después del asesinato, revelan cómo se felicitaban por la fuerte influencia que ejercían sobre el sucesor de Roldós, Osvaldo Hurtado. Perkins revela lo que se intuye con facilidad. Existe un modus operandi de precisa y constante coordinación de las élites políticas, económicas y militares estadounidenses que no es puntual, sino que lleva operando al menos 150 años para subordinar y extraer riqueza de los países vasallos. A los ciudadanos de países normales, en especial de cultura cristiana, nos cuesta entender este nivel de perfidia, pero cerrar los ojos y no querer verlo es un sinsentido. Continuemos con el caso Texaco Chevron, en Ecuador, porque nos hace entender cómo los tentáculos del poder político-económico estadounidense subordinan hasta las instituciones internacionales que parecen más respetables. La explotación desenfrenada de Chevron en Ecuador desde los años 60 a los 90 implicó vertidos indiscriminados en la zona del lago Agrio, lo que causó un desastre medioambiental mayúsculo. 2 millones de hectáreas contaminadas, ríos y acuíferos contaminados, 1000 balsas contaminantes. Se valora el impacto como 20 veces peor que el desastre del petrolero Exxon Valdez. 30.000 ecuatorianos demandaron a Chevron. Tras 25 años de batalla judicial en las distintas instancias ecuatorianas, el Tribunal Supremo ecuatoriano refrendó en 2018, con voto unánime de todos sus miembros, que Chevron debía abonar una multa de 9.500 millones de dólares por el desastre medioambiental. Pues bien, Chevron recurrió al Tribunal Internacional de La Haya y este le ha dado la razón. Le exime de pagar ni un solo dólar, ni un dólar. Para ello, aduce que ha habido fraude y corrupción en el fallo de la justicia ecuatoriana. Increíble. Stephen Donziger, el abogado estadounidense que, indignado por el desastre medioambiental, defendió con éxito los derechos de los 30.000 ciudadanos ecuatorianos, ha sufrido desde entonces una campaña de acoso judicial sin precedentes. Chevron le ha demandado por 60.000 millones de dólares y lleva 2 años de arresto domiciliario por un ridículo desacato al tribunal. El caso de Chevron en Ecuador expresa mejor que ningún otro qué es capaz de hacer y hasta dónde es capaz de alcanzar Estados Unidos para mantener el vasallaje y la succión de riqueza. Para terminar de comprender esta realidad, es necesario constatar cómo está imbuido en el subconsciente del anglosajón promedio esa visión supremacista que les confiere derecho a explotar los recursos naturales de otras naciones, en especial las hispanas. Así lo refleja un tuit de Elon Musk, el empresario visionario que comparte perspectiva supremacista. El principal negocio de Musk, los coches eléctricos Tesla, dependen del mineral de litio, imprescindible para producir las baterías que los impulsan. Curiosamente, los principales yacimientos de litio del mundo conocidos están en países hispanos, en el conocido como Triángulo del Litio, al que se une recientemente yacimientos descubiertos en Sonora, México. En un tuit reciente, Musk decía con respecto a la necesidad de aprovisionarse de mineral de litio: «Daremos un golpe de estado donde queramos, acéptalo». Revelador y repugnante a partes iguales. Como último ejemplo histórico de la rapacidad estadounidense, pensemos en la mayor infraestructura generadora de riqueza de toda América, el Canal de Panamá. La aportación del canal al comercio internacional es difícil de exagerar y su capacidad para generar riqueza enorme. El canal inició su construcción ya en 1880, de la mano del gobierno colombiano. Magnates aliados con el gobierno de Estados Unidos conspiraron para secesionar Panamá en 1902 de Colombia, como tantas veces han hecho. Favorecieron un independentismo necio y después intervinieron militarmente de forma directa. Nació Panamá como mini-estado títere con el único objetivo de servir a los Estados Unidos. Y así quedó de manifiesto desde el primer día. A las pocas semanas de secesionarse, la primera decisión que tomó el gobierno fue ceder los derechos de explotación sobre el canal, tierras, incluso islas adyacentes a Estados Unidos, a perpetuidad. A perpetuidad. Un nuevo río de riqueza fluía así desde Hispanoamérica a Estados Unidos. Panamá tardó casi un siglo en poder recuperar los derechos de explotación del canal en el año 2000. Un siglo de expolio por parte de Estados Unidos. La evolución del PIB per cápita de Panamá explica de forma incontestable cuál es el motivo por el que Hispanoamérica sigue pobre. En el año 1999, antes de la devolución del canal, el PIB per cápita era de 3.800 euros, es decir, similar al de las muy empobrecidas naciones centroamericanas, y apenas llegaba a ser la mitad de la renta per cápita de las principales naciones hispanoamericanas, como los 7.000 euros per cápita de México o los 9.000 de Argentina. Desde la recuperación del canal, la renta per cápita de Panamá no ha dejado de aumentar. Se ha multiplicado por 4 en 20 años y hoy día está en torno a 14.000 euros, lo que le ha convertido en el segundo país hispanoamericano con mayor renta per cápita. Este dramático cambio se debe a que por fin la riqueza nacional se distribuye entre los ciudadanos panameños. Por tanto,
Es justo reconocer que si a alguien deben agradecer los panameños de hoy su mejor situación relativa respecto al resto de Hispanoamérica, es a Omar Torrijos, quien puso todo su empeño en recuperar el canal y lo consiguió mediante el acuerdo Torrijos-Carter. Pagó ese empeño con su vida, como relata John Perkins, asesinado también por chacales de la CIA que pusieron una bomba en su avión. Torrijos era un dictador. Su represión causó centenares de muertos, y en este sentido su figura nos genera rechazo. Pero es de justicia reconocer que se comportó como un patriota, supo identificar acertadamente el principal objetivo de su gobierno y alcanzarlo para bien no solo de sus conciudadanos, sino sobre todo de las generaciones futuras. Y este ejemplo nos lleva a constatar que están equivocados todos aquellos que en Hispanoamérica enfocan la solución a la situación de subdesarrollo bajo la dialéctica de socialismo versus liberalismo, o más groseramente de izquierdas versus derechas. En Hispanoamérica, la dialéctica clave es la de nación versus traición, la de patriotas versus traidores. Es la que responde claramente a la pregunta de si los recursos de un país van a servir a los ciudadanos de ese país o a los intereses extranjeros. Los liberales declarados, como tal vez el propio Díaz Villanueva, posiblemente rechacen la nacionalización de la explotación de recursos mineros de una nación, porque va en contra de la eficiencia del mercado, etc. Esta perspectiva, liberalismo versus socialismo, es muy menor cuando se abre el obturador y se contempla el panorama con visión más amplia. Por eso, por muy equivocadas que estén las ideas comunistas de Evo Morales, la renta per cápita de Bolivia se ha multiplicado por 3 cuando han nacionalizado la explotación del petróleo, porque esa decisión sí cambia radicalmente el flujo de riqueza y lo dirige, como debe ser, hacia los conciudadanos bolivianos. Nadie critica a Noruega porque sea una empresa estatal, Equinor, la que gestione la explotación del petróleo noruego. Consecuencia del excelente trabajo de Equinor, Noruega cuenta con el mayor fondo soberano de inversión del mundo, con 1,2 billones de dólares invertidos, fondo que aporta rentas, beneficio, riqueza cada año a los noruegos de hoy y, mejor aún, a las generaciones futuras. Otro tema diferente es si ciertos gobiernos son tan ineptos y corruptos como para ser incapaces de explotar de forma medianamente profesional sus recursos naturales, como es el caso de la Venezuela de Maduro. La subordinación de Hispanoamérica por parte de la élite anglosajona se ha sofisticado enormemente en las últimas décadas. Ahora juegan un papel fundamental los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, organismos controlados por Estados Unidos, que es su principal financiador y el único que tiene derecho de veto. Ya no son entidades financieras estadounidenses o británicas las que de forma grosera y evidente vehiculan los préstamos que asfixian a las naciones. Eso es demasiado obvio. Es mejor crear niebla, echar humo, modificar levemente los actores para que se impida la correcta interpretación de la situación. Además, se ha tejido una maraña de organizaciones de carácter variado destinadas a ejecutar el dominio de Estados Unidos sobre el continente americano. Son de muy distinto tipo, de carácter militar, filantrópicas, comerciales, lobbies políticos, en las que la élite anglosajona, magnates bajo piel de filántropos, aliados con la cúpula política y con el soporte de los servicios de inteligencia, ejercitan día tras día un control férreo sobre las frágiles repúblicas hispanoamericanas. Merece la pena comentar en detalle sobre 2 de ellas. La hasta hace poco llamada Escuela de las Américas, o Instituto para la Cooperación en Seguridad, una escuela del ejército estadounidense en la que ya desde los años 50 se cooptaba a los militares de los países hispanoamericanos para después utilizarlos en su propio interés. De ella se licenciaron más de 60.000 militares, entre los que están numerosos destacados dictadores y represores de las repúblicas hispanas, algunos acusados de crímenes de lesa humanidad. Destacan Hugo Banzer, Videla, Galtieri, Noriega, Manuel Contreras, Vladimiro Montesinos, Heriberto Lazcano, jefe del cártel de los Zetas. La segunda es el American Society Council of the Americas. En la línea de la Trilateral, Bilderberg, Club de Roma. Este es otro organismo manejado por los magnates y la élite política anglosajona, pero en este caso enfocado a ejercer su dominación sobre el continente americano. El Council of the Americas pertenece a la Rockefeller Foundation y opera como coordinador de los intereses de los megarricos anglosajones. Participan de él 200 multinacionales estadounidenses, entre las que por supuesto están las mencionadas Chevron y Barrick Gold. Se dice que su presidenta, Susan Siegel, una desconocida para el gran público, es la mujer más poderosa de Hispanoamérica. Siegel sigue muy de cerca la política de las naciones hispanoamericanas y dispone de un torrente inagotable de dólares para financiar a los candidatos que estén más dispuestos a corromperse, a favorecer sus intereses y a traicionar a sus ciudadanos. Todos los presidentes quieren ser amiga de ella, porque abre puertas en los Estados Unidos, en Nueva York, en Washington. Es la titular del Council of America, está acá. Susan, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bien. ¿Es muy poderosa usted? No. ¿No? Bueno. Pero me encanta
América Latina. Estoy trabajando con América Latina por más de 35 años. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, agradecerle a Susan, a Carlos. Bueno, primero quiero agradecer a Susan Sigan, a Carlos de la Vega. Agradecerle a Susan Sigan, el presidente de la American Society Council of the Americas, y a las autoridades de la Cámara de Comercio. A juzgar por cómo se humillan ante ella presidentes de todas las naciones, así parece. De nuevo, se constata que la dialéctica relevante es nación versus traición, no izquierda versus derecha. Y vemos con claridad que tanto a derecha como a izquierda predomina la traición. Bueno, buenos días. Quiero saludar a Susan Sigan, siempre bienvenida en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. A Susan, que además de ser chairman del Consejo de las Américas, es también una amiga de la Argentina y para esta presidenta también una amiga personal, que me ha recibido en esta casa cuando era apenas senadora nacional, sin estar casada con un presidente, pero ya nos conocíamos de antes. En estos últimos años, un importante foco de atención subordinadora está puesto sobre Argentina, con miras a explotar los famosos yacimientos petrolíferos de Vaca Muerta o sus minas de litio. Nada es casual. Esta es la situación de Hispanoamérica, sometida a un subordinador inclemente, que destroza de un manotazo cualquier intento de las sociedades hispanas de ponerse de pie por sus propios medios. Llevamos 200 años viéndolo. Lo hemos visto al norte, cuando Brzezinski, el geoestratega por excelencia del Partido Republicano en los últimos 20 años, decía que no quería un Japón en la frontera, relegando a México al subdesarrollo industrial, a gestionar solo maquiladoras. Y lo hemos visto al sur, cuando la Argentina de Perón consigue industrializarse, llegando incluso a fabricar uno de los primeros aviones a reacción del mundo. Es entonces cuando Inglaterra financia, provee de armas y combustible a la facción del ejército que encabeza un golpe militar que en 1955 bombardea la Plaza de Mayo, matando a 300 argentinos, con el fin de derribar a Perón. De esto se trata cuando hablamos de la bota anglosajona sobre el cuello de Hispanoamérica. Se trata de que, como desde hace 200 años, sigan fluyendo los ríos de riqueza en los países anglosajones, de que los hombres y mujeres hispanoamericanos sigan trabajando en las plantaciones de chiquita por $1 la hora, de que las riquezas de las tierras hispanoamericanas se sigan trasvasando día tras día, año tras año, a esas élites y desde ellos fluya agradablemente hacia los ciudadanos de países subordinadores. Esta absorción de riqueza continua, perenne, es el principal factor que impide el desarrollo y estabilización de las sociedades hispanas. Cuando la mezquindad, a la ruindad de quienes así actúan, se une la difamación de culpar a esos propios pueblos sometidos por su supuesta incapacidad para salir del subdesarrollo, la indignación estalla en el pecho. Pero, ¿cómo salir de este cautiverio? La división es sinónimo de debilidad. Solo la unidad permitirá construir poder suficiente para tratar de sacudirse, paso a paso, el dominio de ese rival inclemente. En el próximo capítulo explicaremos por qué esa supuestamente utópica unidad de los países hispanos es desde varias perspectivas prácticamente la única alternativa geoestratégica realista. Hablaremos de las alternativas para la unidad y de cómo puede avanzarse ya mismo en esa dirección. En la Asociación Hispanidad creemos que conocer nuestra verdadera historia es imprescindible para construir un futuro común de unidad, fortaleza y prosperidad. Si compartes estas ideas, suscríbete al canal y afíliate a la Asociación Hispanidad.